Muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Raimundo, soy el presentador de asesores comunitarios RCR. El día de hoy María se encuentra un poco ocupada y el señor Dado también. Son miembros de la comunidad y están activos en la comunidad y están trabajando por por su bienestar, por sus beneficios, luchando por los hispanos y los latinos. El día de hoy nos acompaña un voluntario comunitario, Paulino García, y estaremos hablando sobre los consulados y las embajadas y sus responsabilidades. Muchas gracias por acompañarnos, señor Paulino. Muchas gracias, Raimundo. Muy buenas noches a todos. Es un gusto estar acá. Y nuevamente para aclarar un poquito las cosas, sí trabajo como voluntario en diferentes organizaciones. Generalmente son organizaciones de gobierno, pero un poquito más enfocados sobre algunas actividades comunitarias que están disponibles en los consulados. Yo no trabajo para ningún consulado ni los represento, pero tengo una idea, un conocimiento más o menos de los servicios públicos que tienen ellos y pues a lo mejor se puede platicar eso. No quiero identificarme con ningún consulado porque pues creo que todos tienen la misma función, pero sí hay cosas muy importantes que de pronto las personas en la comunidad no lo conocen y pues platicamos un poquito de eso para que hagan ¿cómo es que se llama? Que conozcan pues todas esas herramientas y recursos que pueden haber en sus consulados. Claro, claro. Yo creo que podemos comenzar como el trabajo que hacen con la comunidad. ¿Qué sabe usted del enfoque que tienen los consulados para la comunidad? ¿Qué tanto esfuerzo le ponen para proveer la información? Honestamente, vuelvo y repito que yo no trabajo para ningún consulado, ni soy representante de ningún consulado, pero he tenido la oportunidad de estar cerca y estar viendo el trabajo que hacen. Y efectivamente, lo puedo decir sin ningún problema, que por lo menos, y aquí se menciono porque lo conozco bien, el Consulado General de México y el Consulado General de Guatemala, el Consulado General de El Salvador, son de los tres consulados que yo he tenido la oportunidad de colaborar en algunas actividades y yo veo la pasión, el esfuerzo que están haciendo los funcionarios. Así dice la gente afuera que no hacen nada, que no trabajan. Y yo en realidad, y lo digo sinceramente, doy fe del tremendo trabajo que realizan dentro de los consulados, en realidad. Hay casos muy específicos que por cuestión de tiempo a lo mejor no nos alcanza para mencionar, pero en términos generales o a grandes rasgos, efectivamente sí, hay recursos. Bueno, mencionemos por ejemplo el Consulado de México. En el Consulado de México hacen lo de la Semana Binacional de la Salud, que sabemos que no es nada más en Houston, en todo Estados Unidos y en otros lugares, creo, de México, pero que esos son recursos muy importantes que la comunidad debe de conocer. Porque de hecho no solamente sucede en el consulado, sino ellos salen y van con otras agencias de salud y entregan todos los recursos necesarios para informar a la comunidad sobre temas de salud, obviamente. Por el otro lado, está también la buena disposición del consulado de conglomerar a la comunidad, de conglomerar a los diferentes líderes para poder abordar temas de interés para la comunidad. Entonces, yo he visto esa dinámica, incluso quiero mencionar y vuelvo a lo mismo, que yo no represento ningún consulado, pero sí respeto y admiro mucho el trabajo que está haciendo el el Consulado General de México ahorita con sus en vivos. Siempre está al pie del cañón apoyando a la comunidad, entregando información. Entonces, todos esos son elementos, son recursos que se debe de resaltar y decirles a las personas que hay. Entonces, con respecto, por ejemplo, todo el proceso que se hizo para el censo, yo vi que los representantes del censo trabajaron muy de cerca con ambos consulados. Por ejemplo, el de Guatemala, eso sí lo digo con mayor seguridad también porque tuve la oportunidad de estar en algunas reuniones que se hicieron precisamente para presentar esa información, facilitar la información a la comunidad, de hacerles saber que el censo es muy importante y nuevamente, gracias por esa colaboración, por esa alianza
que hubo entre los representantes del censo y los consulados. Entonces, repito, yo creo que esas son herramientas muy importantes. Obviamente ahorita con el tema del COVID-19 que pues vino a paralizar un montón de las actividades de estas agencias de gobierno, de estas instituciones, pues no están llevando a cabalidad la mayoría de sus servicios comunitarios. Pero si hablamos un año atrás, obviamente es un montón de recursos que se daba, pues hay un montón de cosas que se lleva a cabo los consulados. Entonces, definitivamente estos 3 o 4 consulados, incluyendo el de Honduras, podemos decir que sí han sido prácticamente un pilar, un apoyo para la comunidad y pues lo mencionamos para que pues traten la manera de ver de otra forma pues su consulado y no verlo como esa forma o ese sentido que se le da coloquialmente, ¿no? De satanizarlo mucho, de que no hacen nada o que, porque sí se da eso lamentablemente. Una de las cosas que yo miro que la gente reprocha mucho de sus consulados es el tema de los trámites, que por ejemplo, ¿por qué tengo que llamar un teléfono y que nadie me contesta porque no quieren contestar? Y no conocen que lamentablemente las llamadas no entran en las oficinas locales, sino tienen que dar vuelta, va hasta el país y luego regresa, porque es una especie de call center que tienen y pues ese es el modelo de gobierno que tenemos, así funciona el sistema pues en todo el mundo, de hecho en su mayoría. Entonces pues es lo que hay, pero no, digo, no es por ¿cómo es que se llama? No es por nada, pero yo creo que es importante eso, platicarlo también, ¿va? Para despejar un poquito la realidad de las cosas y de la mente de los paisanos y de la comunidad en general. Sí, como mencionó usted, a pesar de los comentarios o a pesar de lo que se habla en las comunidades sobre los consulados, ellos tienen un sistema que tienen que trabajar y como dijo usted, en la información yo creo que sí han hecho un buen trabajo porque los hemos mirado que están activos a través de Facebook y a través de las redes sociales compartiendo el contenido con las recomendaciones para el COVID, qué pasos tienen que tomar, a dónde tienen que acudir. También con el censo, hemos mirado que con el censo, los consulados aquí en Houston han estado activos con las personas del censo y con políticos locales, promoviendo la información. Entonces, sí, definitivamente. Gracias por compartir eso. Y eso de las llamadas, fíjese que yo no sé, yo pienso que las personas tampoco saben de que cuando le marcan al consulado, te va la llamada a un call center y allá al país local. Eso es, ya uno sabe, ¿no? Eso ya es información que... Y ese es el reclamo de todo mundo porque no conocen ese sistema, ¿no? Entonces piensan que está una persona ahí esperando la llamada y les contestan y no es así. Entonces creo que pasa, pero igual tiene que dar vuelta la llamada. Ahora, acordémonos que es un centro de llamadas, valga la redundancia de la palabra, es un centro de llamadas que no va a recibir 10, 15, 20 llamadas en un día, va a recibir cientos y miles de llamadas y obviamente se saturan los teléfonos, se saturan los sistemas y eso permite que de pronto uno queda ahí hasta 2, 3, 4 horas esperando en la línea y nadie le contesta. Pero, y ahí está esa percepción, pues, de decir, no, pues es que no quieren trabajar, no quieren hacer trabajo. Es al contrario, esa es una línea de espera que hay ahí que sí o sí se tiene que cumplir, ¿no? Para, pues, el debido proceso. Entonces, son cosas importantes que hay que platicarlo, para, como digo, para más o menos despejar el conocimiento y uno estar más, quizás, responsable, yo diría. De hecho, yo decía antes que para mí la comunicación es muy importante de familia, por ejemplo, entre esposa y marido y esposo y esposa, la comunicación padre e hijos y también la comunicación de las autoridades y los funcionarios con la comunidad. Eso es muy importante. Sí. Tenemos que entrenarnos, tenemos que prepararnos, es decir, como comunidad hay un centro que da una asistencia, pero para adquirir esa asistencia hay que tener por lo menos los conocimientos debidos para poder, pues, gestionar bien los trámites. Si no, pues, no. Todos Sí, vamos a claro. salir mal. Definitivamente, claro. Hay que mantener esa relación positiva entre la comunidad y los representantes y las personas electas. Claro. Y podríamos hablar sobre las responsabilidades de los consulados.
usted que ha trabajado con ellos haciendo servicio comunitario para proveer información, ¿podríamos hablar de sus responsabilidades? Que sus responsabilidades serían, a lo mejor usted sabe un poco más que yo, como ellos tienen que dar pasaportes, matrículas, o cuáles serían sus responsabilidades, en su opinión. ¿Usted sabe cuáles son sus Lo, responsabilidades? lo que yo sé de más que responsabilidad, sino la función que ellos tienen, sería la palabra correcta, pues la función por el cual están. Y los consulados es obviamente para emitir documentos y procesar, y ¿cómo se llama? Trámites. Por ejemplo, para las personas que se mueren y que son de otro país, bueno, para trasladarlos se necesita un trámite y ese trámite es consular, se tiene que hacer dentro del consulado, por ejemplo. En el tema de fechas de nacimiento o actas de nacimiento o fe de edad, muchas veces las personas las pierden, entonces un consulado es la base para poder, digo, es el lugar donde se debe hacer cualquier trámite de esa índole, ¿verdad? Y obviamente la tramitación de pasaportes, todo lo que tenga que ver con documentación. Ahora bien, hay una cosa muy importante que pues sí, eso yo lo he visto nuevamente, digo, a través de las actividades de colaboración que hemos hecho, de ayuda, eh, por ejemplo, en el tema del Departamento de Protección, en donde ellos desarrollan temas de asesoría y ayuda migratoria, por ejemplo, casos de necesidad con las familias. Entonces, esos no son trámites en su mayoría, pero por lo menos son asistencias legales que ellos pueden proveer en esos centros y ellos lo tienen. Entonces, yo creo que esa es la función definitiva. Específicamente, y repito lo que yo sé, específicamente el Consulado de Guatemala y el Consulado de México, pues ellos extienden el famoso o la famosa ID consular, ¿no? Para aquellos que no cuentan con ninguna identificación, procesan los IDs consulares ahí. Entonces, eso es otro recurso que ellos proveen, ¿no? Como centros, como consulados. Entonces, y ya después de allí, yo creo que las obligaciones que ellos tienen o la responsabilidad, quiero pensar que es lo que su gobierno les ordena, ¿no? Es decir, hay creo que todos sabemos el tema de Ministerio de Relaciones Exteriores que tienen los países, que pues de ahí se basa entonces el montón de indicaciones, protocolos y trabajos que se les asigna a los funcionarios y obviamente a su equipo de trabajo. Y yo creo que eso es todo lo que hay que resaltar, ¿verdad? Pero definitivamente siempre voy a mencionar esto, que lo que yo comento es lo que yo he percibido a través de mi colaboración, ¿va? Porque ni siquiera he tenido la oportunidad de trabajar en un consulado y si tuviera no lo haría porque no tengo tiempo. Aparte es demasiado estrés a mi punto de vista, sería muy complicado. En ningún momento yo trabajo para nadie de ese tipo de organizaciones, pero volvemos a lo mismo, Raimundo. Hemos tenido la oportunidad casi cerca diría yo, tal vez unos 10 años de estar cerca de alguna manera, ¿no? De estar cerca de las tareas que ellos hacen en la comunidad, a Claro. nivel comunitario, pues todo lo que es público y comunidad. Y es lo Sí, que claro, estamos claro. haciendo ahorita, exactamente. Sí, sí. Eh, Me acuerdo cuando hacía una pasantía con Baker Ripley, ellos tienen un evento cuando aplican para la ciudadanía, uno de esos eventos grandes, y me acuerdo que van los consulados, va al consulado de México y tiene su mesa allí y provee información. Entonces, siempre ellos están involucrados en proveer información con la comunidad, siempre están ahí, ¿no? De una manera u otra los consulados. Y Definitivamente. No, hay una cosa muy importante y eso yo lo he dicho en todos lados, incluso en algunas reuniones que hacen en el Consulado de México específicamente para la comunidad. Imagínate, yo soy de Guatemala y aún así por el trabajo que hacen, pues me acerco. Mi esposa es mexicana, obviamente. Entonces, pero vamos los dos. Entonces, en su mayoría, en la mayoría de las reuniones en donde haya oportunidad de compartir algunas palabras, yo siempre he resaltado la labor que ha hecho el Consulado de México, no ahora, no hace, siempre, desde que yo tengo la oportunidad de conocerlo,
la institución, la instalación del consulado ha sido una tremenda bendición, no solamente para la comunidad mexicana, sino para toda la comunidad latinoamericana aquí, especialmente la centroamericana, por ejemplo, porque hay muchos recursos que ahí adquieren y pueden recibir sin ser mexicanos, ¿no? Por ejemplo, hay muchas asistencias, asistencia de salud, ventanilla de finanzas y todas esas áreas que tienen, de verdad, son recursos y herramientas muy importantes para la comunidad. Y eso pues hay que resaltarlo, hay que agradecerlo de alguna manera porque pues es muy fácil, es mucho más fácil tirar dardos, aventar piedras y hablar un montón de cosas y dejar por un lado las bondades también, las buenas cosas que hacen. Entonces creo que yo creo mucho en el agradecimiento, creo mucho en resaltar el buen trabajo, la buena labor que hacen, así sea organización o una persona. Es importante hablar de esas buenas cosas que nosotros tenemos como personas y obviamente las que las instituciones la tienen. Entonces, definitivamente yo estoy muy comprometido con esa causa, ¿no? De resaltar la tremenda labor que están haciendo y ahorita, específicamente el Consulado de México, sí creo que está abanderando un montón de cosas, ¿no? Que por X razones, quizás por fondos, por personal, otros consulados no lo pueden llevar a cabo, pero pues esas oportunidades se están dando en el Consulado mexicano. Sí, muchas gracias por el trabajo que haces y aunque la gente no lo piense, facilitar la información es algo que ir proveyendo la información es muy importante, porque a veces hay información que está pública, pero a veces no la saben las personas y hay personas como usted que trabaja con los consulados, bueno, ayuda y es una persona activa de la comunidad y ayuda a proveer esa información a las personas que no saben. So, muchas gracias por su trabajo, por lo que hace y por compartir esa información. Claro que sí, no, gracias Raimundo, gracias. Yo como digo, y en realidad yo creo que en esta temporada, en esta época que estamos viviendo con el COVID, sí es importante encontrar esos centros, ubicarlos para, obviamente, eh, pues sacarle, en el buen sentido de la palabra, el provecho de todos esos recursos que ellos tienen. Y repito, porque sí la hay. Entonces, sí, yo no, honestamente quiero decirlo también que no es la gran cosa que estamos haciendo, pero pues es algo, ¿verdad? Es algo de por lo menos dirigir a las personas, dirigir ya sea grupos organizados que de pronto tienen una necesidad y que hay que dirigirlos en un centro, hay que dirigirlos en un camino que vaya directo donde encuentran recursos, donde encuentran apoyo, y es lo que en algún momento pues hemos realizado sin ningún tipo de interés ni de agenda personal ni nada. Yo de hecho no tengo ninguna organización, yo me muevo de manera particular. Y una de las cosas con respecto a los foros comunitarios de inmigración que organizamos hace un buen tiempo, eso lo hacíamos presencial antes en las iglesias. Lo que hacíamos era juntar 3, 4 consulados y otros departamentos de seguridad. Entonces, se hacían los foros migratorios. Una de las políticas que teníamos es que no era cero dinero, se hablaba cero dinero, es decir, no se podía dar dinero ni se pedía. ¿Ya? Eso es en cuestión de que de pronto llega alguien y dice, no, pues yo quiero ir al evento, pero quiero hacer promoción y a ver si me da una chancecita. Le digo, no, es que no es la finalidad del evento, la finalidad es pública, es comunitaria, entonces lo hacemos con esa intención de proveer información a la comunidad y es todo. Entonces, creo que eso es el trabajito que nos ha permitido también tener ese enlace o tener ese acercamiento con las instituciones, pues. Sí, definitivamente. Y hace ratito ya has mencionado de que ellos tienen, los consulados ayudan a las personas inmigrantes, a lo mejor, no sé si hemos hablado, pero creo que sí, sobre cuando una persona es como deportada o está en proceso de deportación, los consulados pueden proveer ayuda o usualmente ellos proveen ayuda, ya sea un abogado o proveen los documentos, porque sabemos que en nuestros países tenemos comunidades que a veces no tienen los documentos necesarios, como no tienen una acta de nacimiento o una cartilla de vacunación, y a veces los agarra la policía y los para y es como que, ¿de dónde eres? Y no pueden a veces hablar el idioma español. No sé si me entiendas, como los indígenas y las personas que a veces, no solo los indígenas, pero también otras personas que no cuentan con los documentos.
Sí, definitivamente. Lo que yo sé, y repito aquí, porque esto es muy delicado también, y lo que yo sé que es que lo que hacen los consulados es como encaminar a las personas a poder entender su caso y es una especie de consulta legal, ¿no? Lo que ellos proveen, tengo entendido, porque tampoco hacen trámites. Eso es una cosa muy importante, porque acordémonos que si se habla, sí, o a lo mejor sí lo hacen, pero quiero pensar que a lo mejor son trámites muy simples que no llevan mucho documentación o papelería, porque pues acordémonos que el trabajo de un abogado para hacer cualquier tipo de trámite migratorio pues es mucho tiempo, es demasiado extenso. Quiero pensar lo que dan, en el caso de los foros que nosotros organizábamos, lo que hacíamos era actualizar a la comunidad sobre los cambios migratorios que hay en su momento cuando se da la conversación, número uno. Número dos, detectar algún tipo de fraude, algún tipo de robo que esté pasando dentro de una comunidad específica, y una iglesia, una organización, cosas así, ¿no? Y lo otro es tratar la manera de dar como un repaso o revisar un caso que de pronto está estancado o que... Entonces yo creo que esos son más o menos esos tipos de servicios que pueden brindar allí, pues. Repito, a lo mejor hay más, a lo mejor hay tantos recursos que dan, pero definitivamente en este caso yo animo a las personas que se acercan. Todos los consulados tienen una página web y ahí se puede encontrar toda la información necesaria con respecto a los trámites, pues, o los departamentos que ellos tienen. Sí, definitivamente. Yo también recomiendo si necesitan información sobre sus consulados. Obviamente estamos trabajando en asesores comunitarios de RCR para traer a miembros de los consulados de aquí de locales de Houston, o ya sea invitar a los embajadores o alguien del Departamento de Relaciones Exteriores de los países latinoamericanos y hispanos. Pero definitivamente si usted necesita información, los que nos están escuchando, vayan a la página de internet de su consulado. Ahí pueden encontrar número de teléfono, pueden encontrar correo electrónico y pueden encontrar la información que ellos, lo que ellos proveen, y pueden mirar lo que están haciendo. A lo mejor tienen un programa y usted no sabe que tienen un programa para ayudarlo, puede aplicar y quién sabe le pueda llegar esa ayuda. Entonces, sí, señor Paulino, un comentario. Aparte de los trámites, también las embajadas y los consulados están para proteger los intereses de sus connacionales, de las personas de su país. Como si una persona tiene un negocio aquí en Estados Unidos, pero vive en el país, ya sea en México o en Guatemala, pero tiene un negocio acá, ya sea de vender cosas, no sé, frutas, o el otra vez estábamos hablando como del aguacate. ¿Cómo se dice? Todo eso es un negocio, ¿no? Pero se tiene que facilitar el proceso, y también los intereses de esa persona tienen que ser, ¿cómo se dice? El consulado y la embajada en sí están para protegerlo, ¿correcto? ¿O cuál es su opinión sobre el tema? Y honestamente, creo que, en mi punto de vista, creo que el trabajo de los consulados consiste en los trámites específicamente, pero ya propiamente de un trámite comercial o de negocio, quiero pensar que quizás entran otras dependencias. Por ejemplo, el tema de los ministerios de economía, que son los que tengo yo entendido que... Y trabajan con respecto a lo que tengan que ver con importación, exportación y todo lo que tenga que ver con mejoramiento de los negocios. Creo que lo hacen en algún momento en colaboración con otras secretarías como las de Relaciones Exteriores, por ejemplo, y que Sí. eventualmente lo pueden hacer de manera directa con los consulados. Yo solamente hablo de lo que he visto. Hubo un momento, creo que en el Consulado de México, en donde se hacían muchas actividades para dueños de negocios, en donde pues los comerciantes daban a conocer sus productos, pero quiero pensar que eso a lo mejor son programas que vienen destinados desde el gobierno de allá, ¿no? Entonces, pero que
a lo mejor no es meramente la función del consulado, pues es decir, quizás mentiríamos y decimos, bueno, pues el consulado tiene que resolver un problema de un dueño de negocio, ¿no? Para arreglar trámites. A lo mejor tengan ellos algunos recursos, pero como parte principal o esencial de sus funciones, creo que no, aunque repito, sí ha habido espacios, ha habido momentos en donde se ha dado ese acercamiento con con emprendedores, con personas que tienen un negocio y bueno, pues tener el consulado como un medio para ya sea dar a conocer o efectivamente tal vez para realizar algunos trámites. De acuerdo con, por ejemplo, Ripley, tengo yo idea que tiene diferentes programas de apoyo para los emprendedores, para dueños de negocios y que ellos trabajan efectivamente también con los respectivos consulados para dar a conocer todos esos recursos. Entonces es una cadenita, pero quiero pensar que sí, o sea, sí se Claro, entiende, pues, claro. definitivamente de acuerdo. Yo creo que el mejor ejemplo sería como cuando siempre se hablan de las embajadas de Estados Unidos en otros países, siempre están velando por los intereses de su país, de sus nacional, de sus ciudadanos, dijera, la palabra correcta, de sus ciudadanos. Yo supongo que también los consulados y las embajadas de los países latinoamericanos y hispanos también están para velar por los intereses de sus ciudadanos. Entonces, en sí, pienso que también, como dice usted, es una cadena y ayudan en el proceso de los negocios y también cuando hay negociaciones, ellos están para proteger esos intereses, porque pues nadie quiere perder, cuando hay tratos económicos, nadie quiere perder, es como que Claro. si hay como tal problema de los aranceles, cuando de la guerra económica que hablan todos entre China y entre Estados Unidos. Entonces, yo creo que para eso también están las embajadas y los consulados para el consulado se comunica con la embajada y la embajada se comunica con el gobierno federal y se hace un proceso, Sí, pero están ahí para servirle. claro, claro. Yo pienso que sí. Yo efectivamente tiene que haber una combinación de ese tipo de servicios. Y aunque quiero pensar que a lo mejor no está específicamente el consulado para eso, pero pues Sí, repito, es como tal vez como un medio, era para poder canalizar todo eso. Puede ser que dentro de su jurisdicción a lo mejor no exista tal cosa, pero que tiene la posibilidad de hacer esas conexiones con las diferentes agencias o instancias que corresponde, que compete a cada necesidad, ¿no? En el tema de los emprendedores, en el tema de los exportadores y de importación y exportación, todos esos temas, quiero pensar que tiene que haber un método directamente con las embajadas, ¿no? Y los claro, consulados. Uh -huh. sí. Ah, quisiéramos hablar sobre los problemas y podemos hablar sobre los temas de los problemas. No, no vamos a aclarar al público, queremos aclarar al público. Tenemos el tema de las embajadas y de los consulados sobre sus responsabilidades. Es porque estamos hablando porque la comunidad, miembros de la comunidad nos comunicaron que habláramos sobre el tema, sobre cuáles son sus funciones, cuáles eran sus responsabilidades, en qué ayudan, en qué benefician. Obviamente el señor Paulino García, siendo miembro activo de la comunidad, sabe, Eduardo sabe, y María sabe, e inclusive yo también, por estar involucrado en la comunidad activamente, pero había miembros de la comunidad que están ahí y dicen como, ¿qué más hacen los consulados? Entonces, por eso tenemos esta Zoom meeting, esta junta de Zoom, y ellos nos comunicaron algunos de los problemas. Cuando usted está hablando con la comunidad, ¿cuáles son usualmente algunos de los problemas que ellos hablan? Por ejemplo, nos habían llegado mensajes de que en el consulado mexicano hay personas que no tienen su matrícula, su ID o su pasaporte vigente y entonces ellos quieren renovarlo, pero la cita la tienen muy larga, o sea, hacen la cita y duran uh, meses para poder tener esa cita, o sea, para hacer el schedule cuando la ponen. Entonces, ¿cuáles serían algunos de los problemas que usted ha escuchado? Pero lo repito al público, no estamos hablando mal de las embajadas, de los consulados, porque pues, nosotros amamos a nuestros países, nosotros somos, ¿cómo se llama? Latinos, somos hispanos,
pero sería bueno también hablar sobre algunos problemitas que tienen donde podrían ellos mejorar y posiblemente nosotros les podríamos ayudar también. Claro, sí, yo creo que lo más que se ve todo el tiempo es el trámite, todo el protocolo, el proceso de espera que se hace con valga la Y redundancia, ya. los trámites es lo que hace que se tarda demasiado. Pues entonces, por ejemplo, en el tema, eso sí, yo lo vi muy de cerca el año pasado con mi comunidad, que es la guatemalteca, cuando hacían los trámites de los pasaportes, hubo tiempo o hubo épocas que se tardaba hasta 8 o 9 meses para que llegaran. Entonces, esa es una desesperación. Gracias a Dios, creo que el año pasado hubo un cambio ahí en el consulado, tengo entendido. Llegaron máquinas o maquinarias ahí, creo, para imprimirlos, entonces hubo mucho más facilidad de entrega, pues. Pero sí, ese ha sido un reto, creo que para todos los consulados, la demora de los trámites. Pero como estamos hablando al final y al cabo, de un sistema burócrata, o burocrático, perdón, entonces la misma palabra o el mismo medio, el mismo sistema lo permite que sea así. Y no es que sea malo, no es que sea malo, sino es parte del sistema, valga la redundancia de la palabra. Ahora, en buscarle una solución, efectivamente, yo creo que optimizar el funcionamiento de las instituciones va a ser un desarrollo impresionante para la comunidad, definitivamente. Tener nuevos recursos, ahorita con la tecnología, imagínense, estamos hablando de inteligencia artificial, que es la robotización de las cosas para hacerlo más rápido, más efectivo, todo tipo de cosas, y creo que los trámites debe de ser uno de estos que deben de estar en esos procesos automatizados. Quiero yo pensar, ¿no? Yo creo que sería un gran aporte que el avance que tenemos en tecnología los utilizáramos para esos tipos de mejoramientos también. Sí, definitivamente. Como, antes de continuar, María, hola, buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Paulina. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y disculpe que se nos atoraron 2, 3 cosas al mismo tiempo. Sí, sí, me Tuve que comentó todo el mundo. No, María, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Es muy amena la charla, creo que tiene mucho sentido. Quizás para otros no tiene tanto, pero para personas que dependen de alguna institución como los consulados, pues creo que es bueno. Yo vuelvo a repetir nuevamente que no represento ningún consulado, no trabajo para ningún consulado, pero gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de, por un buen tiempo, estar un poquito cerca de ellos y ver toda la labor que están haciendo, y sobre todo todos los recursos que se pueden encontrar en un consulado, que es lo que estamos platicando. Claro que sí. Mira que en mi labor profesional tengo personas de diferentes países. Obviamente cada persona tiene una opinión diferente de cómo los consulados los atienden y qué tan rápidos son los trámites. Y como tú mencionas, sí tenía clientes de Guatemala que decían que los trámites les tardaban hasta más de medio año. Entonces me sorprendía porque los otros diferentes consulados tardaban un poco menos. Por ejemplo, a mexicanos les daba en semanas, te daban el pasaporte, si no te lo daban ahí mismo. Pero sí parece que El Salvador, Guatemala estaban un poco más, tardaban mucho más para darle los pasaportes. Entonces, qué bueno saber que ya optimizaron el sistema para que las personas consigan sus pasaportes más pronto. Sí, son dos cosas completamente diferentes, valga la repetición de la palabra. Está la dificultad de que no llega a tiempo los documentos. Está la otra que llega a tiempo los documentos, pero las personas dejan direcciones equivocadas, dejan números de teléfonos equivocados o pierden el recibo. Entonces, Wow. entonces, lo que pasa es que cuando llegaba a los consulados, yo una vez tuve la oportunidad de colaborar un día con ellos, hablando del consulado de Guatemala, recuerdo bien, esto fue cuando trajeron el DPI, esa es una nueva identificación de los guatemaltecos, pero trajeron ese trámite aquí, entonces se hizo un móvil,
yo tuve la oportunidad de nuevamente voluntariar y me dejaron un ratito en la ventanilla. Entonces, miraba yo que las personas llegaban a recoger su pasaporte. Entonces, para poder extenderles el pasaporte se les pedía el recibo, porque allí venía el número de carpeta o de archivo donde estaba el pasaporte. Entonces, iba uno al montón de pasaportes y buscaba con ese número. Entonces, si te llegan y te dicen, no, es que no, lo perdí, o yo no sé, aquí búsquelo usted. Entonces, para encontrar, se tendría que abrir todas ¿cómo es que se llaman? Los pasaportes, sacarlos y leerlos. Por supuesto que eso no pasa, pues son cientos y miles de pasaportes que hay. Entonces, se miraba eso muy común. Lo otro es que estando el pasaporte ahí, la gente no llega a recibir. Por ejemplo, el año pasado, específicamente en el Consulado de Guatemala, juntamente con otros líderes, tuvimos muchas reuniones ahí con con el personal, ¿no? Con el equipo del consulado y justamente para ver esas situaciones, ¿no? Y recuerdo bien que en ese momento el señor cónsul siempre nos decía del volumen, del alto volumen de documentos que ellos tienen ahí, que nadie iba a recogerlos. Entonces, ahí están, no vienen a recogerlas y de hecho hubo un tiempo que él nos daba el listado el número de pasaportes que estaban ya disponibles ahí para que cada quien a través de sus redes sociales pues, publicara para ver si hay alguien de los conocidos que hizo un trámite y que revisaba su recibo para decirle, oye, ¿sabes qué? Ve por el pasaporte, ya lo tienes ahí. Y ya así pasaba con todos los otros documentos, como el DPI, como mencionaba hace un momentito, la ID consular, que eso es otra cosa que es muy común que se tramita en los consulados, en el consulado de Guatemala, por ejemplo. Entonces, pues se miraba esas dos cosas. Pues. Entonces, pues obviamente eso no nos favorece ni la institución como tal y no nos favorece a nosotros como comunidad. Pues entonces, es muy importante darle seguimiento, pero entender cómo funciona. Y eso es lo que le comentaba a Raimundo hace un momentito, que es para hacer bien las cosas es importante que entendamos los procesos, ¿no? Conocer cómo se hacen las cosas, tanto como solicitantes, es importante conocer cuáles son los trámites para no ir a dar la vuelta por gusto y tener que regresar y todo eso es muy bueno. Prepararse con tiempo, hacer un ensayo de documentación para que uno cuando llega para allá pues no le piden más nada porque ya la tiene toditita. Y yo creo que el Consulado de México, por ejemplo, en su página web, yo en algún momento hice un montón de referencias por algunas personas que llegaban en el trabajito, que yo no tengo nada que ver, algo que tenga que ver con trámites, yo mi trabajo es todo lo que tiene que ver con computadoras, diseño y todo este asunto, pero por los foros que hacíamos, los foros comunitarios que organizábamos, pues las personas se quedaban con ese perfil, con ese imagen, entonces llegaban y decían, mira, necesito esto, necesito aquello. Entonces, cuando teníamos tiempecito, pues les dábamos una manita, ¿no? Entonces, a lo que voy es que miraba yo que la página web del Consulado de México está muy ordenada. Entonces, ahí dice cuál es el trámite que uno necesita, le hace clic y ahí sale el listado de requerimientos que hay. Entonces, eh, yo creo que todo está muy claro, pero obviamente no todo el mundo tiene la oportunidad de tener una computadora enfrente, ¿no? O de entender cómo funciona. Ese es otro reto que tenemos, pero ni modo, estamos en un país que no es nuestro y venimos con nuestra propia voluntad. Yo siempre he dicho esto de que no nos queda más que prepararnos, no dependernos de alguien que nos venga a hacer, aunque sí exista esa intención, hay organizaciones que la quieren hacer, pero yo creo que es muchísimo mejor si uno se hace responsable de eso, porque bien decía, hay una persona que sí se quejaba también de los procesos y todo lo demás, pero ya detallando pues la situación o su problemática, nos dimos cuenta que el del error no era la institución, no eran las personas, sino era él, por no entender algunas cosas. Entonces, le digo yo que eso no es responsabilidad de nadie, es de uno. A partir de los 18 años uno ya es responsable de su propia vida y pues parte de eso es su identidad, ¿no? Que es cuidarlo, protegerlo y saber cómo tratarlo, pues. Así que hombre, son muchas cosas que hay que explicar, pero esto es lo que yo quiero resaltar con el funcionamiento. Tienes mucha razón, la verdad es que así como dices, a mí me pasa también, hay personas que no tienen los documentos necesarios a pesar de que necesitan, por ejemplo, el ITIN, que es uno de los trámites comunes que saco yo para la comunidad inmigrante. Y a veces dicen, ok, pues vaya y solicítelo, pero no saben cómo hacerlo,
se les complica hacer una cita, o simplemente no, se les hace muy complicado todo el sistema de cómo hacerlo. Exactamente. Entonces, pero sí, como dices tú, a veces la gente viene y me da un folder aquí, búsquelo, me dice. Búsqueme mi acta aquí. Como dices tú, es responsabilidad de cada persona tener los documentos para que esta institución les haga ese trámite y se los haga bien y se los haga a tiempo. Porque a veces solo la gente dice, no, no me atendieron, no quisieron hacerlo, pero en realidad es la gente misma que no tiene todos los documentos en regla. Y obviamente la institución tiene reglas, ¿no? Ellos tienen que verificar que si tú pides un pasaporte, que seas tú. Porque pues también hay mucho fraude y muchas cosas que la institución tiene que probar. Sí, ¿Cuánto pero, cuesta un pasaporte? Perdón, continúa. perdón. Bueno, solo quería preguntar por curiosidad cuánto cuesta un pasaporte guatemalteco y cuánto tiempo dura, más o menos. Si tú sabes. Ahora creo que anda por los $65 todavía. Y hace mucho tiempo estaba por 65, no estoy bien seguro, pero creo que es eso. Y quiero pensar que está en semanas, porque sí, el año pasado, a partir de septiembre, se tramitaba prácticamente semanas, en una semana o a veces el mismo día, porque ya tienen la máquina. Sí, entonces a veces el mismo día ya se daba ¿cómo se llama? Pasaporte. El pasaporte. Pero hay una cosa muy importante. Por el tema de COVID-19, ahorita yo sé que se ha saturado mucho también el personal. Uno, y lo otro es que pues por el distanciamiento social que no se permite aceptar grandes números de citas, de solicitudes al día. Entonces eso tal vez puede ser otro dolor de cabeza que traemos ahora, ¿verdad? Porque pues por más que se quiere dar el servicio, pero si no se permite que esté todo el montón de gente ahí, pues obviamente eso implica también un retraso. Claro que sí. Me da curiosidad lo que dices que la gente hace el trámite y después no va por los documentos. ¿Qué sería la razón principal? ¿Se van del estado? ¿Se mueven de ciudad? ¿O simplemente se les olvida? No entiendo Yo para creo qué. que a lo mejor es por irresponsabilidad. Lo que pasa es que acordémonos que el pasaporte, a menos que la persona viaje o haga trámites muy rutinarios con el pasaporte, entonces tiene que traerlo en la bolsa o tenerlo siempre allí al día. Si no, imagínate, si la persona está trabajando y pues ahí está, años en el trabajo, no lo va a necesitar. Entonces tal vez en su momento tuvo la necesidad, ya sea que se le venció o X, y ya le salió, pues igual no lo necesita y lo tiene abandonado. Yo creo que esa es la razón principal, es lo que yo veo, pues. Ya todo lo demás es responsabilidades, por ejemplo, hay gente que no le ni la menor responsabilidad a esto, es decir, bueno, lo quiero cuando lo quiero, lo pido cuando lo pido y ya ¿cómo es que se llama? No se le da esa prioridad importante, pues, al documento, valga la repetición de la palabra. Uno es, pero lo otro que pasaba era de que a veces dejaban números equivocados o las direcciones equivocadas. Por ejemplo, esas que mandaban por FedEx, que iba sellado, que no pueden dejar si no encuentran una persona de la casa, eso es muy común. Entonces regresan el documento y ya luego llaman, no, es que no me vinieron a dejar, dijeron que me tenía que mandar por correo. Sí, pero tenía que estar alguien en la casa para que firmara el recibido y porque como es el documento personal, no se le podía dejar ni a la puerta ni en el buzón, sino tiene que dejarse a la persona. Entonces, todo eso un montón de cosas creo que Confusiones. sí, hace que no salen bien las cosas. Bueno, Una cosa que... Sí, no, continúa, perdón. Sí, una cosa que sí quería mencionar, que si alguna vez usted tiene un problema con su consulado, hay un proceso que tiene que seguir, no sé cuál sea el proceso en sí, no conozco el proceso, pero si tiene un problema o una persona que lo atendió no lo atendió bien, usted llevó sus documentos, siempre tiene que haber un proceso para, en cualquier cosa, como, ¿cómo se dice? How do you say file report? Hacer un reporte sobre lo que, de lo que ocurrió y hablamos, como había comentado ahorita sobre la burocracia. Bueno, hay cosas malas y yo creo que eso es lo bueno, yo creo en sí, porque hay un proceso que tienen que hacer, ¿no? Usted lo reporta y luego lo tienen que investigar, tienen que revisar. Yo creo que si la persona que lo atendió por mala gana y no le hizo el trabajo, o usted hizo algo mal en sí. Entonces, hay un proceso en sí cuando hay situaciones donde
usted no lo atendieron bien y usted lleva todos los documentos. Supongo yo que sí hay un proceso. No sé usted, señor Paulino. Sí, por supuesto. De hecho, en los 3 consulados donde yo he tenido la oportunidad de visitar y estar en algunas actividades, y ellos tienen un número 800, un 1-800 y no sé qué, en donde dice haga su reporte acá. Ahí está ese número de teléfono disponible y lo tienen en las entradas, en las ventanillas y en cada pasillo o en cada área donde hay un trámite, ahí están todos esos números. Entonces sí lo hay. El problema es que se dan 2 cosas y eso es mi apreciación. Son 2 cosas que se presentan. Puede haber que eventualmente puede haber una negligencia o una malinterpretación de una supuesta negligencia. Pero definitivamente lo que yo creo que rompe el vaso y definitivamente causa una discrepancia es a partir de que llega alguien con autoridad, con decir, quiero mi documento hoy porque sí, 1. 2, o no quiere, por ejemplo, dice, mira, tienes que traer esto, tiene que traer aquí y acá, y dice, no, pues a mí no me importa, yo quiero a tramitar esto, eso es su trabajo, usted hágalo, porque eso se da. Pues yo recuerdo una vez siempre el ejemplo que les dije la vez pasada, que tuve la oportunidad de colaborar ese día, y solo un día, ¿eh? Por eso te decía, Raimundo, que si me dieran la chance de trabajar en el consulado, yo no lo agarraría, porque es muy estresante, la verdad. Esa vez que yo estuve, recuerdo bien, nunca se me olvidó, fue un caso muy, muy especial. Llega una persona y dice, vengo a recoger un acta de nacimiento. Yo estaba en la ventanilla y pues le digo, yo necesito ¿cómo es que se llama? El recibo, o no es recibo, perdón, ¿cómo estuvo? A ver, no, me dio un papel, es un papelito así, y me dice, vengo a recoger mi pasaporte, me dice, porque ustedes lo tienen que tener. Entonces le dije yo, mire, para empezar, yo no soy empleado del consulado, yo estoy colaborando aquí, nada más vengo para ayudarles a ellos porque tienen mucha demanda. Bueno, entonces, y eso fue un ratito, fue, y hace años ya, estamos hablando de 2014 más o menos, cuando hubo un cambio bien grande en los trámites acá, trajeron nuevos trámites y todo lo demás, entonces se requirió el apoyo de la comunidad, y fue que estuvimos allí de mitoteos. Pero bueno, el asunto es esto, pues, llega la persona y me da un correo electrónico, y me dice, este correo me dieron, y me dijeron que aquí tiene que llegar el documento. Bueno, muy bien. Entonces dijo, ¿cómo está esto? Y me la acerqué a una de las personas que trabajaban ahí y le dije, mira, ¿sabes por qué me trae un correo? Y me dijo, mira, el señor cuando vino a hacer el trámite de su acta de nacimiento le dijeron todos los pasos allá, pero que le tienen que mandar a un correo electrónico a él y él lo tiene que imprimir. Pero dijo que él no sabe nada de eso, que ni siquiera puede abrir una computadora. Entonces viene alguien de aquí del consulado, dijo, para ayudarle a usted, esto no es mi responsabilidad, solamente de buena fe yo le estoy dando este correo usted pasa este correo a su familia ya para que le manden y ya que está acá, pues se los vamos a imprimir. Y ese era un favor, la persona lo hizo de buena fe, pero el solicitante lo tomó como su obligación. El problema es que no lo hizo bien. Él se llevó el papel, pensó que era un tipo recibo. Entonces, del papelito donde iba el correo electrónico. Y dice, no, aquí yo vengo porque aquí está el correo. Entonces, ¿el correo ya le pasó a usted allá a su familia? Porque, no, es que yo no sé cómo se hace eso. Entonces, cuando te contestan de esa manera, pues uno dice, pues no, mejor ni aquí no hablamos porque no vamos a llegar a ninguna parte, ¿verdad? Entonces, de hecho, yo ya después me salí y platiqué más tranquilo con el señor y no, todas las palabras que me dijo, pues no le regresé para atrás, ¿verdad? Porque pues igual yo era voluntario y nada más. Entonces, mi punto es que esas son dos cosas, o sea, surge muchas veces los conflictos o las incomodidades a partir de una falta de responsabilidad. A partir de allí, entonces creo que es, y lo digo honestamente, creo que es muy mínimo el hecho de que se dé que de verdad encuentren una persona ahí prepotente y no los quiere atender, aunque sí lo hay, eso sí, porque son diferentes personalidades, sí, personalidades que tenemos las personas y nunca sabemos, pues puede estar alguien ahí de mal humor y pues de pronto no está en su momento y pues atiende mal a las personas, pero para eso creo que cuando son casos muy comunes, pues se detecta, ¿no? O sea, se encuentra, eso es algo que
es muy fácil de poder percibirlo. Sí. Pues dijiste algo muy interesante. Fíjate que eso, como dices tú, la gente, a veces los servidores públicos están cansados, son personas, a veces tienen problemas personales y los llevan al trabajo, ¿no? E incluso eso pasa cuando vas a sacar una licencia, cuando cualquier trámite, ¿no? Entonces, obviamente le puede pasar a cualquier consulado. Lo que dices tienes mucha razón. A veces la gente está muy atrás en la tecnología, no entienden cómo son los procesos de imprimir o cuáles son sus responsabilidades o no. Y aparte de eso, tienen un concepto muy negativo de los consulados. Entonces, porque a alguien le fue mal en el consulado, dicen, ah, no, en el consulado son muy prepotentes. Eso yo lo he escuchado de la comunidad mexicana, ¿no? Que dicen, no, en el consulado no te ayudan, son prepotentes, bla, bla, bla. Y entonces ya la gente, aunque no haya tenido esa experiencia, ya va a la defensiva de que lo van a tratar mal. Y como dices tú, llegan a mandar y llegan, quiero mi trámite, quiero mi papel, y ya no se les puede atender así de manera correcta, porque ellos son los que llevan con mala actitud. Sí, Sí. incluso en el mismo activismo hay muchas personas que creen que el activismo te da como una autoridad, ¿no? Y, no, porque es que es activismo y activista y vengo a hacer lo que quiero que se haga ahorita y ya. Eso es contraproducente, ¿no? Porque no nos conviene, no nos conviene a la comunidad como tal, porque entrar en irreverencia o con falta de respeto, pues no nos lleva a ninguna buena parte. Es un comentario que sale de un hecho que en su momento yo vi que sí se notó muy fuerte, entonces digo, yo creo que está muy mal, ahí no llegamos a ningún lado, pero ni modo, es lo que hay. Y lo que estamos hablando son más lo menos los elementos que no favorece al buen hacer de las cosas, pues, de ambas partes. Definitivamente, un comentario, si alguna persona ha tenido problemas con un consulado, la mejor manera de tratar el tema sería haciendo un reporte y también hablando sobre el tema. Obviamente existen las redes sociales, existen activistas o existen personas muy activos, ya sea miembros del LULAC o ya sea Paulino García, miembro activo de la comunidad, o María, o ya sea yo, siempre comunicar eso, pero siempre las redes sociales son muy fuertes si las sabe usar uno, y cuando existen problemas, usted puede seguir el protocolo y a veces no se resuelve, y luego lo puede poner en las redes sociales y lo puede presentar. Si existe algún tipo de conflicto, si las cosas lo vas a ver. Y repito, no lo mencionamos como que no lo menciono como que estamos en contra de los consulados, sino es más información. Porque siempre cuando hay problemas, hay que hablar sobre ello y presentarlo para resolverlo. Si usted no lo habla, no se resuelve. Claro que sí. Hacerlo con responsabilidad, definitivamente. Entendemos que pues de esos casos pues nadie se escapa. A veces hay un momento incómodo ahí que se puede haber una mala interpretación. Entonces hay que estar 100% seguro de que de verdad es una falta y que amerite hacer un reporte, ¿no? Pero sí, es muy efectivo. Yo creo que ahora sí que hay un poquito de todo en la viña del Señor y no queremos decir que no vaya a haber ningún tipo de persona que se vaya, pues quizás dar un mal servicio o que vaya de alguna forma hacer algo en contra de sus ejercicios como trabajador, ¿no? Y que pues haga vulnerable a las personas. Ahí había un comentario que se escucha de años que siempre le hacen de menos a las personas humildes. Yo no sé, personalmente yo no he visto una cosa así, pero muchos lo dicen, sabrá Dios, pero en realidad yo creo que es al revés. Yo siempre voy como que un poquito más apegada a la realidad de las cosas, ¿no? Independientemente de qué parte estamos hablando. Yo miraba, por ejemplo, en el consulado de Guatemala, que llegaban muchos que se escudaban o se esconden detrás. Es que yo no hablo español y no puedo hacer esto porque es un dialecto. Entonces yo me pregunto, ¿y cómo hará para ir a la tienda? Que no trabaja así. ¿Con quién trabaja? Trabajo con los chinos, trabajo con... O sea, sí puede hablar. Lo que pasa es que se victimiza mucho con tal de que alguien más haga el trámite por ahí. Y eso no está bien, porque vamos a
vamos a alimentar una sociedad que depende de otros para asumir su responsabilidad y no nos favorece. Yo digo, si llegaste acá, bueno, pues ya no nos queda de otra que, bueno, ajustarnos a la realidad, aprender y a hacer bien las cosas, pero ni siquiera estamos hablando de un tema en inglés, estamos hablando de tu idioma, de todo esto, que es un proceso que también te toca que hacer en tu país, pero que eventualmente, ya estando acá, entonces uno como que si se esconde detrás de esa, diría yo, una mentirita piadosa, ¿no? De decir que es que yo no puedo. Una vez pasó lo siguiente, llegaba una señora, y eso fue una actividad comunitaria también, creo que fue con una feria de salud que se hizo. Entonces, nosotros nos acercamos a ayudar a una señora que traía un bebé en mano, que no podía escribir. Entonces, con otro compañero le dije, señora, mire, le podemos ayudar para que siéntese y si usted le parece, nosotros le llenamos el formulario. Y dijo, ah, sí, con mucho gusto. Y, entonces se nos acercó un tipo, un señor, y se nos quedó viendo así y mirándonos. Y ya después viene y así, la manera que hizo, tira el papel de su Formulario. formulario, nos tira sobre la mesa, así aventado. Digo, ok, me lo llena. ¿Y por qué no puede escribir? Dijo, no, es el trabajo de ustedes. Y es la única cosa era que íbamos con camisa azul, digo, con camisa blanca y saco azul, que parecido al que traían los que trabajaban en el consulado en ese momento. Y les digo, no, es que no son voluntarios, no nos pagan. Igual no es trabajo de ellos llenar su formulario. Ah, no, pero si ya le llenaron a él, ¿por qué no? Digo a ella, ¿por qué no me le llenan a mí? Y entonces yo de repente me quedé con esa sensación de que, o sea, ¿está en serio esa actitud? Sí, uno se impresiona, digo, pues, es cierto esto, pero ni modo, se da. Entonces, mi punto es que sí son varias actitudes que de pronto se dan por la idea, como decía María, que a veces hay un sentimiento social o hay una interpretación allá afuera que se sataniza literalmente las instituciones. Dicen, es que esto no sirve porque aquí hay racismo, que aquí hay esto y lo otro. Entonces ya uno ya va fortalecido con esa manera de pensar y llega a confrontar, ¿no? A buscar, a ver, encuentro yo ese abusivo que dicen, aunque no está, aunque eso es una manera de pensar. Entonces yo creo que esa es otra de las cosas que nos afecta mucho como comunidad. Por eso, de verdad, chicos, yo les decía que es importante. Yo creo mucho en la comunicación. Demasiadísimo, demasiadísimo. Hablando de comunicación, ya he mencionado ahorita sobre coronavirus y de la salud y todo hace poquito y ahora que tocamos el tema de comunicación. ¿Qué sabe usted que está haciendo los consulados yo no sé, en ayuda o cómo está trabajando con el gobierno de Estados Unidos? En temas así ya muy tipo diplomático, pues en realidad estamos muy alejados de eso, sinceramente. O sea, me refiero como voluntario, pues, porque son cosas muy internas de ellos. Tienen que tener ¿cómo es que se llama? Su sistema de trabajo. Ahora, lo único que podemos decir lo que nosotros vemos que son actividades públicas, ¿no? Y bien mencionamos hace un momentito con la labor que está haciendo el Consulado de México, por ejemplo, con las pruebas del COVID. Y creo que en Guatemala también ya se llevó a cabo las pruebas gratuitas del COVID. Y yo, la verdad, aprecio mucho al personal del consulado. Desde hace muchos años los conocemos a la mayoría, el de México. Y el primer consulado que hizo la primera prueba de COVID fue el consulado de México. Fue en abril más o menos de este año, fue que empezaron ellos. De hecho, yo tuve la oportunidad de colaborar un ratito con ellos ese día y así sucesivamente. Entonces, sí hay recursos, creo, o hay ayuda más que nada, pero tal vez está el inconveniente de que por sus mismas capacidades y porque todo esto es nuevo, quizás no pudieron solventar la necesidad de todas las personas que llegaron en ese momento, por ejemplo, o que no pueden ellos hacer más de lo que pueden, más de lo que está en su alcance, manejarlo, pues. Entonces, pero puntualmente lo que están haciendo ahorita, y eso es muy seguro, es el tema de las pruebas, pues el COVID. Es lo que están haciendo por lo menos los consulados, prestándose como sede, pues, para hacer el proceso. Sí. Una pregunta, ya que estamos en el tema. Con el tema de las vacunas, sabemos que eventualmente tiene que haber una vacuna. No sabe usted si los consulados ya están trabajando en temas de logística, como vamos a ir a tal comunidad, por ejemplo, si van a la comunidad del Southwest, allá de 59 Sur,
a la comunidad tal centroamericana o ya sea acá en Northside, donde está la comunidad mexicoamericana. No saben si ustedes si ya han hablado cómo es la comunicación con miembros que trabajan de la comunidad que trabajan o ayudan cerquita. Usted no sabe nada sobre el tema de eso de la cooperación que tienen los países y los consulados en sí, el consulado con la embajada y la embajada con el país y así la cadena, como dice usted. No sabe si ya hablaron sobre el tema. Tanto así, yo no he escuchado. Sí, sí, hay un montón de quizás ideas, si se puede decir, o por otro lado rumores, ¿verdad? Hay algunas novedades que se dice allá afuera, pero ya de manera formal, ya en calidad de como un aviso a la comunidad, en calidad de boletín y decir, miren, ya existe este programa y ya se puede trabajar de esta forma para combatir el COVID o una cosa de vacuna. Yo no he escuchado, no he escuchado. Y qué bueno que preguntas porque una vez también me hizo una señora una pregunta. Me decía, oye, escúchame tú que colaboras en algunos consulados, ¿qué tan cierto es que el Consulado de México está dando asistencia económica para sus connacionales aquí? Y entonces yo la verdad le dije, no tengo idea, pero pues permíteme, déjeme verificar, a lo mejor sí existe. Entonces lo que hice fue ir a la página y después de ahí en su momento pues hice una llamadita para preguntar, ¿es cierto que existe tal ayuda? Para pues, bueno, pues pasar a la comunidad, aunque yo siempre digo esto, cuando es algo serio, cuando es algo que los consulados están haciendo, yo sé que ellos siempre lo hacen público, pues ponen en los medios de comunicación y pues toda la noticia se riega, ¿no? Llega a donde tiene que llegar. Entonces, aún así, yo hice esa inquietud, hice esa llamada para corroborar y si me dijeron, no, sí, es que surgió un rumor desde México, decían eso, de que el gobierno dio dinero para los consulados, para que se pudiera dar dinero a los conciudadanos, a los paisanos allá afuera de México. Y no, era una falsedad, pues era un rumor nada más. Pero sí, eso es importante. Y aprovecho para decirlo que por favor no se dejen engañar, porque muchas veces ahorita con las redes sociales y con los teléfonos celulares llegan mensajes de textos, llegan un montón de cosas en donde se están ofreciendo un dinero para asistencia económica y a veces estas prácticas lo hacen detrás o a través de un nombre pirateado, digamos, de una identidad real, ¿no? Como los consulados, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que asesorarse mucho cuando se trata de una ayuda. Recuerden que cuando es ayuda real o verídica o como tal, siempre van a aparecer en los medios principales de comunicación. Y obviamente ir en la página web de las instituciones para corroborarlo, ¿verdad? Pero es muy buen punto eso. Sí. Muchas gracias al público por vernos. Se nos acabó el tiempo, siempre duramos 1 hora y 15 minutos. Ah, Muchas gracias, señor Pablo, miembro de la comunidad activo. Un último mensaje que le quiero dar a la comunidad, siempre a los invitados de honor, porque usted es un invitado de honor, le damos la oportunidad de un mensaje a la comunidad. A ella, sí, diga. Muchas gracias. Hacer el bien, por favor, hay que ser parte del cambio. Tenemos que tomar responsabilidad. Con esto digo, hay que usar el tapabocas, hay que limpiar las manos y sobre todo hay que ser consciente de un enemigo que no miramos. No nos dejemos llevar por manipulaciones mentales como por decir, no, este es una farsa o es... Yo creo que independientemente si es una farsa o no, al final del día es un riesgo para la salud y hay que cuidarnos. Y donde quiera que estemos, hagamos nuestra parte. No nos toca, no es mucho, pues, poner de nuestra parte para hacer bien las cosas. No, y yo quiero agradecerles también. Gracias. Cualquier grupo, cualquier movimiento que pone su tiempo para dar información, para proveer cambios, para hacer cambios, es para mí una bendición. Es un recurso muy, muy importante para el desarrollo de nuestra comunidad. Y si queremos dejar un legado, aunque sea una conversación tan simple como esta, lo digo por mi participación, admiro mucho lo que hacen ustedes, aunque sea una conversación como tal, como lo que hicimos con ustedes hoy, no deja de ser parte de un desarrollo, aunque no lo queremos admitir. Es parte de un cambio, es parte de un desarrollo. Tenemos que conversar, tenemos que encontrar las herramientas adecuadas, tenemos que encontrar las personas adecuadas para poder
y platicar las cosas como son, ¿no? Entonces, pues agradecido con María, gracias por la oportunidad. Primeramente, Dios, vamos a tener más conversaciones. Todos esos conversatorios es muy importante para mí y pues bueno, eso sí, muy comprometido siempre con el apoyo, ¿no? En lo que podamos apoyar a las instituciones y organizaciones de la comunidad. Muchísimas gracias, Paulino. Y tienes tu foro aquí. Lo que tratamos de hacer nosotros es traer a las autoridades y traer a la comunidad para precisamente lo que tú dices, conversar y ver cómo juntos hacemos las cosas mejor. Claro, claro. Te agradecemos muchísimo. Igualmente. María, antes de cerrar, Mm. María, antes de cerrar, quisieras comentar sobre el evento de poesía que tuviste el día de hoy. Sí, claro, pues el evento fue a través del Distrito A, que fue con Nuestra Palabra, que es un grupo de poesía. Disculpen que tengo niños aquí. Entonces, lo importante de esto fue que esta vez se invitó a la comunidad inmigrante, quiere decir los que no nacimos en este país, los que somos adoptados por el Estado y por el país. Entonces, para mí fue muy importante porque en ocasiones anteriores siempre se invita solamente a la comunidad hispana, pero de chicanos, de gente que ya ha nacido aquí. Y esta vez se nos dio la oportunidad y la pedimos y se nos otorgó de que los inmigrantes, escritores y poetas puedan participar también. Ahí tuvimos a Luis Chalín, que es un connacional de Paulino y muy buena representación. Personas como él es que estamos tratando que se den a conocer en la comunidad, ¿verdad? Que no necesariamente, como dije, son ciudadanos que han nacido en este país, pero que vienen y tienen mucho talento. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer. Muchas gracias por acompañarnos, señor Paulino y María, y muchas gracias al público por vernos y por seguir en Asesores Comunitarios RCR. Que pasen buenas noches. Igualmente, muy buenas noches.